mano. Yo estoy aquí y también en el chat también se puede. De preferencia que levanten la mano. De acuerdo, Cassandra. Adelante. Ok, buenas tardes. ¿Me escucho bien? Sí. Tengo esa duda. ¿Se ve la pantalla? Yo sí. También, Cassandra, las dos cosas. Ok. Bueno, voy a ver si se cambió. Es que está fallando un poco internet, entonces no sé si se cambió. No veo que se haya cambiado, pero no sé si los demás ya lo pueden ver. No, sigue apareciendo la portada. Ay, ok. Ya se cambió. ¿Ya? Ya. Bueno. Ok, gracias. Bueno, vamos a ver a grandes rasgos de las generalidades del equilibrio ácido-base. Bueno, pues sabemos que el pH normal va de 7.35 a 7.45, perdón. Cuando disminuye o aumenta, pues es cuando tenemos los trastornos del equilibrio ácido-base. En general, el organismo tiene su propia regulación. Sabemos que, para recordar que un amortiguador es cualquier sustancia que es capaz de unirse pues, de manera reversible a los hidrogeniones. Entonces, el organismo tiene tres principales reguladores de este equilibrio que pues, van a actuar en diferentes momentos. Estos son la regulación a partir de líquidos corporales, que normalmente es de acción inmediata, es decir, esta va a actuar a los segundos, apenas se detecten las concentraciones. El segundo que tenemos es la regulación respiratoria o del centro respiratorio, el cual va a ser de acción inmediata o intermedia, actúa en minutos y horas. Y el último, pero es el último, el más tardío, pero es el más potente, es la regulación renal. Pues, para que entre en acción pasan horas o días. Ahorita voy a hablar un poco más de ello. ¿Sí cambió? No, está en la que, bueno, no sé si es la que dice valores normales en gasometría. Ahí ya está. No. Ok, acaba de cambiar. Ok. Entonces, bueno, continúo. El primero, que es de acción inmediata, tenemos a la regulación de líquidos corporales. Pues, realmente el más importante, o sea, el regulador más importante, el amortiguador más importante o el principal es el bicarbonato. O sea, se va a unir a los hidrogeniones para formar el ácido carbónico y a través de la anhidrasa carbónica, que va a ser la enzima importante en este equilibrio, se va a formar dióxido de carbono y agua. Es inmediato, o sea, apenas se detecten las concentraciones elevadas, el bicarbonato va a actuar uniéndose a produciendo ácido carbónico como tal y disociándose en dióxido de carbono y agua, ¿no? En ese momento el dióxido de carbono va a llegar al segundo mecanismo, la segunda línea de regulación, que sería la respiratoria. Es decir, el dióxido de carbono va a ir hacia los pulmones. Se puede transportar de tres formas, ya sea por el dióxido de carbono libre, ya que como es un gas puede difundir a través se puede difundir a través de las membranas de los tejidos, a través del bicarbonato y a través de la hemoglobina. Entonces, cuando pues va a través como el dióxido de carbono libre, pues se puede llegar hacia los pulmones, pasa la barrera alveolar y se elimina por medio de la respiración o de la ventilación. La otra forma de transporte sería a través del bicarbonato. Puede ser, llega el bicarbonato hacia los pulmones, ahí se unen a los hidrogeniones y por la misma reacción se forma el ácido carbónico y se disocia en dióxido de carbono y agua, que de la misma manera ya sea por el agua, pues se elimina, igual que el dióxido de carbono en la respiración, ¿no?
A su vez, también puede ser por medio de, cuando se da el intercambio gaseoso y entra oxígeno, eso se puede unir a la hemoglobina. Cuando se une a la hemoglobina, esta hace reducida y tener o contar con un hidrogenión, pues esta lo va a liberar. Lo liberan los pulmones y pues como ya hay mucha hidratación carbónica, se vuelve a dar la reacción. Es decir, se une al bicarbonato que ya viajó o que se transportó y se da la reacción y es un ciclo que se repite constantemente. Entonces, otra forma es que una vez que la hemoglobina, por ejemplo, ya tenga el oxígeno, vaya hacia los tejidos a realizar el intercambio, pues en los tejidos le van a devolver el dióxido de carbono, que él puede igual, ya sea que en los tejidos se una al agua y produzca la misma reacción, o sea, el ácido carbónico y se disuelven los mismos dos ya mencionados, o que sea libre hacia los pulmones o se vuelva a unir a la hemoglobina, formando la carbaminohemoglobina y consiguiente se produce el mismo ciclo. O sea, a fin de cuentas es un ciclo que se repite, ¿no? Como tal, es un ciclo. Y el siguiente mecanismo de regulación, que como dije, pues es un poco más tardío, no sé si se cambió, perdón, está fallando mi internet. No te preocupes, Cassandra. Lo que cambia, les voy a preguntar, no a ti, Cassandra, ¿dónde se reabsorbe la mayor parte del bicarbonato? Una mano que se levante. Está muy fácil la pregunta. Saúl Alberto. En el túbulo contorneado proximal del riñón. Ok, ¿sabes más o menos qué porcentaje se reabsorbe allá? Según tengo entendido, prácticamente todo. El porcentaje exacto no sabría decirle. Ok, pues que cerca del 80%, ¿verdad? Prácticamente todo. ¿Por qué es importante esto, Saúl? ¿Por qué piensas que es importante saber dónde o qué? Bueno, por la ubicación de la parte de la nefrona donde se reabsorbe, pues nos da a entender que una tarea importante del riñón es recuperar prácticamente todo el bicarbonato lo antes posible. Correcto, muy bien. Y que un daño a uno de estos niveles, ¿verdad? Pudiera hacer que ya no se pueda reabsorber exactamente. Muy bien, Saúl, muchas gracias. Puedes continuar, Cassandra. Bueno, gracias. Bueno, ya la regulación renal, que como dije es de acción tardía, pero es la más potente. Bueno, los tres mecanismos por los cuales se va a regular, o sea, el equilibrio se va a dar, es por secreción de hidrogeniones, por reabsorción de bicarbonato o por producción de bicarbonato de nuevo. Ok, entonces para esto, pues sí, es correcto, o sea, realmente es importante lo que dijo la doctora. Vamos a tener el lado izquierdo, que ahí se da los primeros dos mecanismos que mencionen, tanto la secreción como la absorción. Entonces, tenemos ahí la luz del túbulo, la luz tubular y las células tubulares. Entonces vamos a ver vemos que el hidrogenión va a pasar de intracelular hacia la luz del túbulo por medio del cotransporte de sodio. O sea, para que el hidrogenión salga tiene que entrar el sodio. Una vez que el hidrogenión salga a la luz tubular, este se va a unir al bicarbonato que es filtrado por el glomérulo y va a producir ácido carbónico, ¿no? Pues por la misma anhidrasa carbónica va a ocasionar que se divida o que se produzca agua y dióxido de carbono. El agua pues continuará su camino y el dióxido de carbono, al ser un gas, puede difundir libremente por la membrana. Entonces, entra en la membrana entra en la célula y lo mismo, por medio de, o sea, se une al agua, produce ácido carbónico y como tal da resultado hidrogeniones y bicarbonato. El bicarbonato que resultó va a pasar por la membrana vasolateral hacia el intersticio renal, como tal reabsorbiéndose e ir a los capilares peritubulares, y en los hidrogeniones, en caso de que sean demasiado, que hay una concentración grande, o sea mayor, pues se irán secretando otra vez a la luz tubular, repitiendo el ciclo.
Ahora bien, en caso de, pues, de que la concentración no sea mayor, tendrá que mantenerse, o sea, no habrá secreción del mismo y por consiguiente, pues tampoco reabsorción del bicarbonato, porque pues, gracias a eso se produce el bicarbonato, que también se reabsorbe. Entonces, ahí ya tenemos dos de los mecanismos importantes. Y bueno, se me olvidó mencionar, como dijo Saúl, el lugar donde se da esto es en el túbulo proximal, en el asa de Henle gruesa y en la parte proximal de los túbulos distales. Entonces, pues sí, la mayor parte del 80-90% es el que se reabsorbe aquí y el 5%, pues el 5% o el restante, pues más adelante. Pero pues sí es importante porque aquí se da, pues es como tal la secreción y la reabsorción. Ahora bien, el otro mecanismo del cual hablamos es el de la producción de bicarbonato de nuevo. Y por ahí vamos a tener del lado derecho a la glutamina. La glutamina va a venir, va a llegar a los riñones del metabolismo de los aminoácidos en el hígado. Entonces llega, se transporta a las células tubulares y pues ahí se metaboliza, desencadena varias reacciones para producir dos iones de amonio y dos bicarbonatos. Los iones de amonio van a de igual forma se van a intercambiar con medios de un transporte con el sodio para salir para ir a la tubular y pues seguir su camino. Pero por el contrario, el sodio al intercambiarse y entrar a la célula junto con el bicarbonato, o sea, los dos bicarbonatos que produjo el metabolismo, la reacción, sí, el metabolismo de la glutamina, pues se van a reabsorber a través de la membrana basolateral y van a llegar a los capilares peritubulares. Y ahí pues realmente es una producción de bicarbonato de nuevo, o sea, no es como en el anterior que se en riñones y todo, sino que parte de otra molécula completamente diferente y pues se produce de nuevo. Estos son los tres mecanismos importantes a través de la regulación renal. No sé si tienen una duda, una pregunta, si no, ya continúo, porque ahorita vamos a hablar pues, más de los trastornos. Ay. Creo que no. Ok. Si no, bueno, continúo. ¿Se cambió? Sí. Ok. Entonces, de los trastornos vamos a tener que se dividen en dos, en metabólicos y respiratorios. Es importante porque vamos a ver que cuando el cambio primario o la alteración primaria es metabólica, la compensación de esta va a ser respiratoria. Contrario. Y cuando pues el cambio primario es respiratorio, su compensación se dará a través de la regulación renal, o sea, metabólico. Entonces, el primero del cual vamos a hablar es de la acidosis metabólica. Esta, pues, normalmente se debe a una disminución del bicarbonato. O sea, bueno, la concentración de pH es menor al 7.35, del cual ya habíamos hablado. Y, bueno, nada más para, como que, en cuanto a, para los trastornos como tal, tengo como no sé cómo decirlo, pero bueno, continúo. Lo metabólico van a estar, si es una acidosis, entonces todos los valores que nos importan, que es el bicarbonato, la presión parcial de dióxido de carbono y el pH, se van a encontrar disminuidos. O sea, todos los valores se van a encontrar disminuidos. Porque, bueno, los hidrogeniones son, o sea, acidifican el medio. Entonces, hacen que, o sea, bueno, recordemos que el pH menor de 75 es ácido, es acidemia. Entonces, al tener el medio ácido, pues el pH disminuye. La presión, el dióxido de carbono es ¿cómo fue? Bueno, es no lo negativo, lo ácido del equilibrio, es el ácido más importante del equilibrio ácido-base, ¿no? Entonces, y el bicarbonato también va a estar disminuido porque va a intentar compensar, porque o sea, va a intentar unirse a o sea, va a disminuir por consumo para que los hidrogeniones, o sea, para buscar el equilibrio, ¿no? Entonces,
el ácido se va a producir por dos mecanismos, tanto por producción excesiva de ácidos o por ácidos exógenos, en donde, pues, bueno, y el otro mecanismo es la pérdida de bicarbonato, ¿no? Puede ser por diarreas o no sé. Y la producción excesiva donde el anión GAP es elevado, bueno, primero que nada tenemos que saber qué es el anión GAP. Entonces, esa podemos preguntarlo. A ver, ponla, ándale, exacto. Hoy sí que bueno que fue rápido, Cassandra. A ver, ¿quién nos explica qué es el anion gap? Ahorita lo va a poner Cassandra, pero ¿quién nos puede explicar qué es el anion gap? A ver, Emily. Bueno, pues es según entiendo, es una diferencia entre los aniones y los cationes que podemos medir pues en el suero o en el plasma o incluso en la orina. Y que, bueno, en este caso de la acidosis metabólica, pues nos sirve para saber si la acidosis pues es por un aumento de hidrogeniones. Correcto, correcto, Emily. ¿Alguien pudiera agregar algo más? Natanael. Sí, hay que tomar en cuenta que el principio eléctrico neutro de lo que viene siendo el plasma equivale o se refiere a que el total de carga de aniones y el total de carga de cationes debe ser equivalente a cero, o sea, debe ser igual la diferencia. Entonces, lo que hace el anion gap es tratar de calcular estos aniones y cationes cuantificables, los que principalmente se miden, que viene siendo sodio por parte de catión y anión, cloro y bicarbonato. Entonces saca esta medida, pero como al no tener todas las mediciones al momento de realizar esta ecuación, pues entonces nos da con un valor de lo que viene siendo normal de 10 más menos 2, debido a que no se toma en cuenta los demás aniones, como viene siendo ¿Cuáles son? Fosfatos, lo que viene siendo los albúmina, citrato. Muy bien, muy bien. Y el beta-hidroxibutirato, todos esos, la familia de los de los cetoácidos. Muy bien, ¿cómo pasa la cetoacidosis? Que vamos a ver después, ¿no? Sí. Entonces nos serviría para eso, para calcular cuántos son los aniones que no son medibles, como dices también, Natanael, y como ya dijo Emily también. Estos que son los aniones no medibles, pues nos van a ayudar para saber si hay una producción excesiva de esos ácidos, como pasa en un ejemplo, lo que acaban de decir, en la cetoacidosis, ¿verdad? O porque hay una pérdida del bicarbonato. Los valores que se dan en este cálculo de la brecha que van a mencionar y ya han mencionado, ¿en qué se dan? ¿En qué términos se dan? ¿En qué son? ¿En qué unidades, pues? Si no me explico bien. ¿Me podrían decir? A ver, ya lo había visto, pero luego ya se me borró, espérenme. ¿Emanuel? ¿En milequivalentes por litro o milimoles por litro? Eso me lleva a una inquietud que no sé si ya está clara, Emanuel. ¿Es lo mismo un milimol que un milequivalente? ¿Cómo podemos hacer o cómo lo entienden? Si me lo puedes decir tú mismo. Pues el mol, como es la sustancia, es la unidad que determina, por así decirlo, ya sea molécula o átomo, es una unidad estandarizada, pues no necesariamente es lo mismo que un miliequivalente, porque en el caso de que sea una molécula bivalente, esto va a adquirir otro valor, entonces por lo tanto no deben de ser iguales cuando es en moléculas bivalentes. Sin embargo, en iones, como son de una sola valencia, por sí pueden ser equivalentes. Por ejemplo, si puede ser un milequivalente, es igual a un milimol. En los que son monovalentes, ¿verdad, Emanuel? Sí, sí. Exacto, súper bien la explicación.
En los que no son monovalentes, ¿cuáles son monovalentes que te acuerdes? Muchos ya los vieron. El sodio, el potasio, bueno, el calcio es bivalente, ese no podrá considerarse. No. Ujú. Un cloro. Ajá, El cloro. ¿Dónde podemos verlo eso? ¿Se Ah. acuerdan? Bueno, en la fórmula puede tener una rayita de más, por ejemplo, en los que son cationes, y si tienen 2 rayitas, pues son bivalentes. En los aniones, pues nada más tienen como un signo negativo, y pues eso pueden ser en los electrones de valencia. Normalmente lo ves en los electrones de valencia que maneja el átomo. Correcto. ¿Cómo se llama lo que se compra en la papelería donde se podía saber eso cuando uno estaba en la prepa? La Para tabla saber, muy bien, Emanuel, muy bien explicado. Puedes continuar, Cassandra. Gracias. Bueno, la importancia, como bien dijeron, el anión gap sí representa la diferencia entre cargas positivas y negativas, que pues son medibles, porque vamos a ver que, por ejemplo más característico de la acidosis, de acidosis metabólica, pues la cetoacidosis, o al menos en este medio es muy común. Pero esta es, no sé si alguien quiera decirlo, pero qué tipo de, bueno, porque las acidosis metabólicas pues se clasifican de acuerdo al anión GAP, es decir, si tienen el anión GAP elevado o si el anión GAP es normal. Entonces, pues la cetoacidosis diabética es característica y creo que la mayoría sabe cómo es el anión GAP, o sea, en qué se clasifica. Y si alguien quiere responderlo, igual es adelante. Si no, pues yo lo puedo decir, no pasa nada. No, claro, creo que lo único que tal vez quieres preguntar cómo es la brecha en algunas de las patologías como la cetoacidosis. ¿Estoy bien, Cassandra? Está muy bien que preguntes, lo que no sé si es eso lo que preguntaste. Sí, sí, Muy realmente, bien. por ejemplo, yo ¿Alguno sí el ejemplo de la cetoacidosis, pero el que ya da algún ejemplo para pues saber cómo están, es decir, lo pueden, o sea, si no tienen dudas, pues igual, si no lo puedo decir, no pasa nada. De los de Pero brecha sí, aniónica amplia, ajá. ¿Qué otros ejemplos de los de brecha? ¿Una mano? ¿Otros ejemplos? José Manuel. José Manuel. Ujú. Sí, buenas tardes, doctora. De brecha Buenas amplia. tardes. Ujú. Ok, además de la cetoacidosis diabética, podría ser otro tipo de cetoacidosis como la alcohólica por inanición. También en pacientes que hayan consumido metanol, o sea, ingestiones por metanol o salicilatos. Muy bien, efectivamente. ¿Se acuerdan de otras, Estela? Podría ser un choque séptico Sí, por hipopsia que genera ácido láctico. muy bien. Aquí hay otro, muy bien. Vi otras manos, espérenme un momento. Cindy, Por ingestión de sustancias como metanol, envenenamiento. ok, por ¿qué paro otra cardíaco. sustancia podría ser de las de intoxicaciones, por ejemplo, que puedan ser, que lo produzcan también? Dime otra que hayan La oído. aspirina. La Ok, aspirina. salicilatos, muy bien, salicilatos, El efectivamente. anticongelante. ¿Cómo se llama esa intoxicación? De etileno. El etilenglicol. Etilenglicol, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, Estefanía, ¿te queda alguna? Yo tengo, en mis apuntes tengo puesto que igual por ácidos inorgánicos como el fosfato y los sulfatos. Que son otro tipo de aniones, ¿verdad? Que ya habían dicho que también pueden ser, efectivamente. Arturo. Sí, ahorita que estaba mencionando sobre las ingestiones, igual me parece que puede ser por monóxido de carbono, por cianuro,
también, ¿no? Sí, sí, efectivamente, ¿no? Allá también en algunos casos se pueden superponer otros trastornos. Muy bien. ¿Qué más, Cassandra? Por no sé si la acidosis láctica o por hipoxia. Sí, muy bien, aunque creo que esas ya las mencionaron, ¿no? Porque parte de lo que, por ejemplo, la acidosis láctica es, por Sí, ejemplo, el choque séptico que ya mencionaron, la cetosis alcohólica, ya mencionaron creo que la mayoría. Sí, de hecho sí. Bueno, si no, pues continúo. Sí, puedes continuar. Bueno, entonces, como ya bien dijeron todos, esos son los ejemplos pues, más característicos de anión GAP elevado. Entonces, esto pues se debe a que también creo que no me acuerdo quién lo dijo, pero que hay unos que no son medibles, entre ellos está pues los que son producidos, o sea, son las cetonas, el ácido láctico, entre otros, fosfatos, entre otros, ¿no? Entonces, por eso es que el anión GAP, o sea, la brecha aniónica se ve aumentada, ¿no? Porque como no los medimos, pero, o sea, no quiere decir que no estén, porque sí, pues, se producen, pero no se miden. Entonces, pues nada, la fórmula, ya se lo conocen, es sodio menos la suma entre el bicarbonato y el cloro, ¿no? En algunas fórmulas se utiliza también el potasio, pero creo que la mayoría de las veces no. Entonces, como que el sodio es el más importante o más representativo. En los valores normales, depende de la bibliografía, pero pues está entre 10 más menos 2, o sea, entre 8 y 12. Y pues nada más que pues se divide en dos, la acidosis metabólica en los que tienen el anión elevado o normal. Como dije, la compensación, como es metabólica, la compensación se dará... Ponme el anterior. Eso es algo que vamos a preguntar, Cassandra. ¿Cómo podemos ver si la acidosis metabólica está compensada? ¿Cuáles son las técnicas para ver la compensación? Manitas que quieran participar. ¿Cómo podemos saber si el trastorno metabólico está compensado? En este caso, a ver, Emanuel. Bueno, creo que Cindy levantó la mano, pero si quiere puedo contestar. Sí. Bueno, hay una fórmula que es la fórmula de Winter, que es un aproximado, nos sirve para ver la cantidad de la presión parcial de dióxido de carbono, que en este caso, pues, en el caso de la acidosis metabólica, tiende a disminuir para poder compensar por medio de la ventilación esa acidosis y subir el pH en la sangre. Entonces va a ser calculado por la fórmula de 1.5 por la cantidad de dióxido de bicarbonato que tenemos en el momento. Y eso lo vamos a multiplicar por 8 y va a ser un rango de más menos 2 para ver si está compensado. Está compensado o no está compensado. Correcto, muy bien, Emanuel. Hay que mencionar, ¿verdad?, que esta compensación generalmente, como ya lo dijeron, cuando el trastorno primario es metabólico o se sospecha que es metabólico, la compensación de respiratoria es rápida. Entonces se puede utilizar esta fórmula. En los trastornos respiratorios, cuando lo veamos posteriormente, nos podemos apoyar de algunas fórmulas, sin embargo, la compensación puede tardar un poco más en hacerse notar. En cambio, en los trastornos metabólicos, para lo que es la acidosis metabólica, es esta fórmula. Y esta fórmula es bastante útil. Antes nosotros podríamos hablar de compensación basándonos únicamente en el pH, que si el pH era de 7.25, decíamos que estaba descompensada y era suficiente, ¿verdad? Pero ahora ya sabemos que no es suficiente con que el pH esté disminuido. Si el pH puede estar disminuido, pero si el nivel del CO2 es el que nosotros estamos esperando, que es el CO2 esperado con la fórmula de Winter, pues ya podemos hablar de la compensación. ¿Qué otra cosa nos interesa ahorita que nos ponga la fórmula, Cassandra?
¿Qué otra cosa nos interesaría saber al describir un trastorno ácido-base? ¿Qué otra cosa pudiéramos? No, a lo mejor no me explico bien, pero por ejemplo, yo quiero describir una gasometría y eso me recuerda que vayan juntando algunas gasometrías. Nos van a servir cuando hablemos de insuficiencia respiratoria aguda. Ya pueden ir juntando algunas, ¿no? Y yo les diré cómo lo haremos. ¿Qué otra cosa nos interesaría saber en una gasometría? Además de la compensación. Y no solo de los trastornos metabólicos, en general del equilibrio ácido-base. Una mano. ¿Qué otra cosa nos interesaría sacar de la gasometría a nivel, además de, o a nivel del equilibrio ácido-base, además de la compensación y obviamente del trastorno primario? ¿Alguien se acuerda de algo más que pudiéramos servir? Cindy. Se me ocurre que podría ser el nivel de oxigenación, o sea, la presión de oxígeno, para ver si realmente... Sí, Cindy, muy bien. Eso es una de las cosas que podemos sacar con la gasometría, el nivel de la... Eso nos va a servir para saber si está normoclémico, ¿verdad? Muy bien, Cindy. ¿Qué más nos pudiera aportar, por ejemplo, una gasometría? Eso estuvo muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien que me pueda decir otra cosa? Bueno, Alberto lo escribió. La cantidad de lactato puso, que es importante. Por ejemplo, si hablamos de que no son medibles, ¿verdad? Que nos pudiera servir. En el caso del lactato se puede medir y lo podemos sacar en la gasometría, el nivel de lactato. El lactato es monovalente, Alberto. Seguro me va a decir que no sirve su micrófono. Mira, ya lo puso, ahora sí. Es clásica esa, no falla nunca. Alberto no me lo va a contestar. ¿El lactato es monovalente? Sí es monovalente. Seguro, Alberto. Tienes tiempo de revisarlo. Estefanía, ¿algo más de que podamos sacar el lagazo? Vi que habías levantado tu mano y luego ya no. Aquí no estoy segura. Creo que la saturación igual te la da. Claro, es muy importante. De hecho, eso nos va a servir mucho más cuando hablemos de los patrones respiratorios y nos va a servir mucho más en la clase de insuficiencia respiratoria, porque definitivamente la PaO2 y la saturación pues juegan un papel muy importante en los trastornos primarios respiratorios. ¿Es correcto? ¿Algo más? El pH, el bicarbonato, pero eso no sé si era lo que quería que mencionáramos. Eso estuvo muy bien y nunca se deben preocupar de lo que yo quiero. A mí me gusta que participen en general. No importa si es lo que yo estoy pensando o no. Eso es correcto. En general en la gasometría podemos buscar un trastorno primario, efectivamente. Y para buscar un trastorno primario nos apoyamos en lo que ya está explicando Cassandra, ¿no? Está explicando en este momento lo de la acidosis metabólica. Nos apoyamos en el nivel de compensación, en la oxemia, que es todo lo que han mencionado. Podría servir el lactato, sobre todo para los trastornos que estamos pensando de acidosis también. Y algo más que nos pudiera servir y que pudiéramos obtener y que no hayamos mencionado. ¿Alguien más? Roberto Federico Morales. Buenas tardes, doctora. No recuerdo muy bien si esto viene en la propia gasometría, pero lo que también sería importante es saber un desequilibrio electrolítico que esté aunado al de ácido base, pues con el pH varían mucho de los principales equivalentes de la sangre, como por ejemplo el potasio o el magnesio, pueden verse alterados por el pH que tenga el paciente. Es cierto, Roberto. Y en algunos gasómetros lo podemos obtener, sí. En algunos gasómetros sí lo saca, ¿no? El nivel.
Sobre todo, por ejemplo, de lo que más te puede dar es el potasio. El potasio puede ser. ¿Alguna otra cosa que nos pueda ser de utilidad de la gasometría? ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, a ver, hoy iba a abrir un micrófono, que no se desanime? ¿Quién era? Buenas, doctora. Buenas. Soy Alberto. Muy bien, Alberto. Pues de la gasometría, de cosas que pueden servir es la presión parcial de dióxido de carbono o la presión parcial de oxígeno. Es correcto. El dióxido de carbono es muy importante porque acabamos de mencionar que nos va a hablar sobre todo de la compensación, los trastornos metabólicos, y en los trastornos primarios respiratorios pues nos va a hablar del origen. Entonces también, ¿no? Y sobre todo en el caso de la insuficiencia respiratoria, pues nos va a servir muchísimo el dióxido de carbono porque pues allá vamos a tener la base, sí, de qué está pasando, ¿no? En los trastornos respiratorios. ¿Alguien me pudiera decir qué es el déficit de bases? Que viene en la gasometría como el BEB. ¿Qué es? Saúl Alberto. Sí, bueno, el déficit de base como tal, no estoy muy familiarizado con toda la interpretación, porque sé que puede ser tanto positivo como negativo, pero en cuestión de que sea negativo, tengo entendido que hace referencia a que los depósitos de bicarbonato o las cantidades de bicarbonato pues están disminuyendo, por así decirlo, por eso es el déficit de esa base. Y obviamente, ¿tú qué pensarías? Está fácil lo que te voy a preguntar. Si es más negativo, ¿qué piensas? Pues hace falta todavía más bicarbonato. Exacto. Es mucho mayor la pérdida. Ojalá que tengan un poquito tiempo de leerlo. Por ejemplo, es un criterio en algunas de las clasificaciones, como ahorita se me viene a la mente algunas clasificaciones de sepsis, de pancreatitis, que toma en cuenta el déficit de base porque son las pérdidas del bicarbonato, ¿verdad? Y la acidosis, mientras más negativo sea, pues más pérdida hay. En el caso de los trastornos metabólicos, nos puede ser de mucha ayuda. Y hay criterios específicos de que hablan de mal pronóstico, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la clasificación de Ransom es uno de los que pueden utilizar para criterio de mal pronóstico en el caso de la Ransom y pancreatitis. Adelante, Cassandra. Gracias. Bueno, sí, como ya dijeron, la compensación al ser un trastorno primario ser metabólico, su compensación va a ser a través de la regulación pulmonar o respiratoria. Esta, pues, con la concentración de hidrogeniones aumentan, se estimulan los quimiorreceptores que son sensibles a ellos desde el bulbo raquídeo, donde se encuentra pues, el centro respiratorio. Y ahí, pues, manda señales para que aumente la frecuencia respiratoria o como tal la ventilación, ¿no? Y pero, pues sí, la fórmula Winter es para valorar la compensación. Y pues es esta donde sí, así. Yo no sé si no me sale. Así ya. 1.5 por el bicarbonato más 8, más menos 2, ¿no? Entonces, en ese rango, entonces se consideraría como compensada. Y ya las causas, bueno, como ya dije, pues van a haber causas de anión elevado y pues donde la brecha anémica está normal. Como ya muchos mencionaron, las causas de de diferencia anémica elevada son la cetoacidosis, diabética, alcohólica, una inanición, más común pues la diabética, sepsis, envenenamientos por exógenos, de salicilato creo que si no me equivoco era la más frecuente, entre otros, ¿no? Para pues no repetirlo. Y también existen las causas por diferencia donde la brecha anémica es normal, de la acidosis urémica, acidosis renal tubular, diarrea aguda, entre otros. Digo, para no leerlo. Vamos a tener
que la acidosis como tal va a tener consecuencias en diferentes sistemas, ¿no? Cardiovasculares, pues puede haber una disminución de la contractilidad cardíaca, puede generar, debido a la vasodilatación, una hipotensión, va a haber una disminución del gasto cardíaco, entre otros, ¿no? En cuanto a las metabólicas, pueden ser, no sé, hipercalemia, resistencia a la insulina, y entre otras, inmunológicas. Va a haber una alteración en la función leucocitaria, disminución de la misma y así. Y como tal, en las neurológicas, pues va a afectar más que nada al estado, va a haber una alteración del estado mental, produciendo letargo, estupor, incluso coma. Entonces, pues sí es importante tratarla a tiempo. En tratamiento como tal en general para todos los trastornos ácido-base, pues tratar la enfermedad causal, ¿no? O sea, siempre y en busca de identificar correctamente el desencadenante y tratarlo, corregirlo. En este caso, pues el bicarbonato no es como una opción de primera elección, es decir, van a haber momentos específicos o condiciones específicas en las cuales se puede utilizar. Y para administrarlo, pues sí tiene que tener mucho cuidado, que sean las cantidades adecuadas y se tiene que valorar pues el riesgo-beneficio en caso de tener como indicación esa, ¿no? Entonces aquí les pongo la tabla en la cual pues se valora, son las indicaciones como tal de usar bicarbonato, como dije, no es de primera elección. O nada más para estas situaciones, pues, pero pues sí tener mucho cuidado, con cautela e individualizado para cada paciente, porque pues no es lo mismo, ¿no? Y esta fórmula, que es el déficit de bicarbonato, el cual va a estar, lo podemos sacar con la déficit de concentración de bicarbonato en el plasma menos el actual. Con déficit de concentración de bicarbonato en el plasma me refiero al esperado, que normalmente pues sería 24. Sin embargo, pues hay que valorarlo, como dije, hay que individualizarlo a cada paciente, porque pues si tiene un bicarbonato muy bajo, pues exigir o querer que sea 24, pues va a estar un poco complicado o va a ser como muy, muy riesgoso. Entonces, podemos causarle otro trastorno, o sea, por el otro lado, pues. Entonces, sí, tenemos que valorarlo de acuerdo al paciente, de acuerdo a su cantidad, a la cantidad que tiene ahora. Es decir, digo, si tiene 5, pues no le voy a pedir 24, a lo mejor poquito a poquito voy subiendo. Y bueno, nada, entonces el que yo quiero o el que espero que tenga, le resto el que ya tiene, lo multiplico por 0.5 y luego multiplico por peso corporal. Y pues ya me da el déficit de bicarbonato, pero pues nada que... perdón. 0.5 es una constante que va, mejor dicho, la constante va de 0.3 a 0.5. 0.5 pues así está como tal en el libro, pero pues es un rango, ¿no? Entonces sí utilizan como 0.3 para tener un margen un poco más amplio, para no perjudicar al paciente, ¿no? Y nada, así se calcula el déficit de bicarbonato. No sé si tienen alguna duda, si no me expliqué. Sí, voy a preguntar algo aquí, Cassandra. Creo que una de las cosas que debemos tener en cuenta es que hay que tratar la causa desencadenante, ¿no? Esa es la prioridad. La prioridad es tratar la causa desencadenante. En teoría, si yo tengo una cetoacidosis, si yo tengo una intoxicación con salicilatos, ¿verdad? O si yo tengo una acidosis láctica, o si tengo, bueno, lo que yo tenga, un choque séptico, el etilenglicol, etcétera, yo tengo que tratar de corregir la causa desencadenante. Si tiene, por ejemplo, algún antídoto, pues lo podemos utilizar, lo podemos intentar también, y esa es una prioridad. Se supone que si yo corrijo la causa, pues se corrige el trastorno. Esta administración de bicarbonato, de hecho, creo que está en la guía de cuando hablemos de cetoacidosis, pero aprovechando que ahorita lo mencionó Cassandra, podemos retomarlo de una vez.
¿Cuáles serían las indicaciones de uso de bicarbonato entonces? O sea, la primera siempre va a ser tratar de la acidosis metabólica, va a ser tratar la causa desencadenante. O sea, primero y es tratar la causa desencadenante. Entonces, ¿cuándo estaría indicado usar bicarbonato? Adelante, Roberto. ¿Me puedes mencionar algunos casos, causas o indicaciones, por Pues, ejemplo? En global, pues como menciona la lista que tiene ahí la compañera, y en general, no sería conveniente darlos en algunas que sean con anion gap normal, puesto que al final la concentración de bicarbonato no es el problema real que existe, pues esa concentración está bien, a diferencia de otras como con anion gap elevado. Digo, al revés, cuando hay disminución de los ácidos, cuando hay disminución del bicarbonato, ahí es cuando sería adecuado administrarlo, en contraste cuando hay aumento de los ácidos. Finalmente, cuando hay la de anion gap normal, son por los ácidos no titulables. Entonces, que tú des bicarbonato no estás resolviendo el problema subyacente. En cambio, con los que tienen el anion gap elevado, el anion gap normal, es cuando está disminuyendo el bicarbonato. Entonces sí sería en esos casos que sí se podría dar. O como menciona ya Eso. que lo... Sí, ya, sí, lo movieron. Muy bien, Roberto, es correcto. Dependiendo del origen, de la causa, ¿no? Dependiendo de que el anion gap, correcto, Roberto. ¿Alguien más que me quiera mencionar, aunque estén allá algunas de las indicaciones? Juan José. Sí, cuando el pH disminuye menos de 7.1, 7.2 y hay inestabilidad hemodinámica. Correcto, muy bien, Juan José. De hecho, algunos dicen que podamos darle chance hasta el 6.87, ¿verdad? Esa es una indicación porque es difícil pensar que corrigiendo la causa se va a corregir. Es correcto. ¿Alguien más o otras indicaciones, aunque estén allá, solo para reforzar algunas? ¿Algunas otras indicaciones? ¿Qué pasó con las manitas? ¿Nadie más? Manuel Jesús. Sí, leí que cuando se administraba, o sea, en caso de acidosis grave, con el pH menor de 7.1, se administraban de los 50 a 100 miliequivalentes de bicarbonato, pero la meta no era normalizar el pH, era aumentarlo a 10 miliequivalentes por litro o hasta que el pH llegue a 7.20. O sea que eso, algo de eso había mencionado. ¿Y cuánto, aquí, por ejemplo, cuánto, por ejemplo, el pH hablamos, ¿no? Ya dijeron 7, 7.1, ¿y cuánto de bicarbonato? O sea, no sé si me explico. Que el pH tenga de 7, 7.1 y el bicarbonato esté en qué nivel, por ejemplo. ¿Cuánto de bicarbonato tendría ese paciente? No sé si me explico. El pH es de 7 a 7.1 y el bicarbonato de cuánto pudiera ser para que nos estemos animando a considerar administrarle bicarbonato. A ver, Rebeca. Pues dice que menor a 4 miliequivalentes, o sea, vendríamos como alrededor de 18, 15, 18 miliequivalentes. Por ejemplo, ¿cuánto sería, si yo tengo un pH, ejemplo, Rebeca, yo tengo un pH de 7 para que nos estemos animando, ¿cuánto esperaría yo que a lo mejor tenga de bicarbonato el paciente que tenga en la gasometría? ¿Cuánto? No te vayas, Rebeca. Aquí estoy. Ajá. 18. Eso te gustaría que tenga, pero ¿cuánto tendría el paciente? Eso es lo que quiero llevar. O sea, yo tengo un pH de 7 y en mi paciente ¿cuánto tiene de bicarbonato en la gasometría? En mi primerita gasometría, ¿cuánto tiene? Invéntalo, Rebeca. Invéntalo. 15. O sea, Pero no si sé. tiene 15, ¿tú te animarías a darle bicarbonato?
Eso No, yo es lo que yo quiero que te animes, que digas sí, porque tiene un pH de 7 o 6.8, 6.9 y tiene un bueno, bicarbonato de pues yo creo que de 7 o 5. 7 o 5, ok. Y yo tengo además de un pH de 5 o de 7, tengo una inestabilidad hemodinámica, como ya dijeron. Y entonces, no te vayas, Rebeca. Ya se fue Rebeca, o uno de los que ya están hablando. ¿Cuánto yo quisiera llevarlo? Más o menos lo explicó Manuel. ¿A cuánto lo quiero yo llevar? Si yo tengo 5 o 7, ¿cuánto te gustaría que tenga ese paciente que tiene 5 o 7? Mayor a 10, o sea, 12, para mí ya estaría un poquito mejor. O ¿Y tu aceptable. meta, por ejemplo? ¿Más Por de qué? ejemplo, a lo mejor, si yo lo tengo en una acidosis severa, vamos a pensar en una cetoacidosis severa. Una cetoacidosis severa, ¿cuánto de bicarbonato tiene? 4 o algo así. Ok. Menor a Si yo 4, digo, ajá. ok, ¿a dónde me gustaría llevar mi cetoacidosis grave? ¿A qué nivel? Pues, no sé, mayor a unos... 8. A una cual. Pero más que por litro, ya era mi perrita, está en clase. Pero a más de a 8, por ejemplo, algo para como más o menos para organizar nuestro pensamiento. Si yo tengo un bicarbonato de 5 o de 4, ¿a qué nivel de cetoacidosis me gustaría llevarlo para que yo diga, bueno, este paciente, ahí va, ya está un poquito mejor? Disculpe. 10. Como por ejemplo, Ajá, Como un 10, 15. 15. Ok, sí, digan, yo los oigo. No me molesta que hablen al mismo tiempo, ni para nada. Sí, como dijeron 15, es como se refería Cass más o menos cuando explicó que no es posible llevarlo a un valor como 24 porque posiblemente podría ser perjudicial para el paciente después de un bicarbonato muy disminuido. Por lo tanto, si están, por ejemplo, en 5 o en 4, lo ideal sería llevarlo como a 15 para que Ok, después de llevarlo a esa cantidad, pueda, por mecanismos de riñón, él podría regular ya posteriormente su estado. de acuerdo. Si yo lo tengo en una acidosis grave, quizá lo quiera llevar a una cetoacidosis moderada. Es un ejemplo. ¿Cuánto es el nivel de una cetoacidosis moderada de bicarbonato? ¿Como 10? Como 10 pudiera ser, o a lo mejor una leve como meta, como ya dijeron, ¿verdad? A lo mejor 15, que ya podría entrar, o a 18 como una meta. Entonces, nos pudiéramos basar en eso para que más o menos haya un consenso, se pueden basar en un nivel óptimo, ¿verdad? Alrededor de unos 10,000 equivalentes, que es lo que han mencionado, o unos 13,000 equivalentes, si es una grave, podríamos considerar que pasarlo a una leve. Esa es la meta para tener el bicarbonato ideal. Y esta fórmula la vamos a revisar un poquito más en cetoacidosis para tomarla en cuenta. Tomando en cuenta que la constante de 0.5 viene del agua corporal total y como bien dijo Cassandra, se permite mejor un 0.3 porque si le ponemos 0.5 ya quedaría muy alto. Entonces es el bicarbonato real menos el bicarbonato ideal, o el bicarbonato ideal menos el bicarbonato real, era por 0.3 por el peso. Normalmente la constante que más se utiliza es la de 0.3. Y por último, ¿alguien en este momento sabe cómo se hace esta administración? ¿Y de cuánto viene una ampolleta de bicarbonato? Manuel, si no me equivoco, hizo una mención de que le pueden administrar 50. Esta administración de 50,000 equivalentes nunca falla, porque es de las que más se utiliza, ¿verdad? Pero vamos a tratar de hacerlo siempre que podamos con una gasometría, haciendo la fórmula. Siempre que tengamos en nuestras manos una gasometría, mejor lo hacemos con la fórmula. Administrar los 50,000 equivalentes es correcto, está bien, está indicado, pero es mejor que si yo ya tengo cuánto lo quiero llevar, mi bicarbonato ideal, pues hacerlo con la fórmula. Cristel, ¿tú sabes cómo se administra y a cuánto tiene una ampolleta de bicarbonato?
Sí, doctora Mares. Depende de la bibliografía, porque había una que decía que puedes como que fraccionarlo en dos partes, porque una la vas a pasar en bolo y otra la vas a poner en infusión. Pero pues también está donde pues tiene el déficit de bicarbonato, que como que intenta llegar a una meta. Entonces, dependiendo de la fórmula que ya habíamos mencionado, tú la vas a pues en 3 pedacitos. La del primer tercio lo pasas en bolo y la siguiente la vas pasando en infusión, dependiendo como a 8 horas más o menos, depende. Y vas a ir calculando dependiendo de qué tanto va mejorando el paciente. Y la ampolleta me parece que trae de 8.9 miliequivalentes en 10 mililitros. Muy bien, Cristel. Ya choqué los 5 allá contigo. Está muy bien explicado. Vamos a poner, no te vayas, Cristel, ya que estás por acá. Vamos a ponerlo bien. Vamos a hacer un ejercicio súper rápido y lo ponen, los que lo hagan lo ponen en el chat, o sea, para que todos lo hagamos unificando el criterio. ¿Cuánto quieres que tenga de bicarbonato el paciente del ejercicio que vamos a hacer? Cristel, invéntalo para que estemos animados a hacerlo. ¿Lo pongo grave o no tanto? No, lo que tú quieras. Vamos a hacer un ejercicio, así que por eso tú lo vas a poner. ¿Cuánto quieres que tenga el paciente? Lo tienes que poner grave siempre, porque si no, no se van a animar, porque no es la primera indicación, solo es para que lo aprendan a usar. A ver, dime. Cristel, ya me lo dijiste. Ay, No te oí. perdón. No, es que creo que no se prendió. Había dicho 4. ¿Lo escuchó? Perfecto. 4. ¿A cuánto lo quieres llevar, 4. Cristel? Pues podríamos empezar con que llegue a una leve con 10. Bueno, así va a salir muy poquito, porque iba y no va a subir. Entonces tu meta sí tendría que un poco más, tal vez, porque mira, ahorita lo vas a ver. Si tu meta es, por ejemplo, tiene 4, tu bicarbonato ideal lo podemos poner en 15, que era lo que habían dicho la mayoría, unos 10 más o menos. ¿Cuánto pesa el paciente, Cristel? 70. 70. Si lo puedes poner, por favor, todo eso en el chat, cuánto de bicarbonato, a cuánto lo vamos a llevar y cuánto pesa el paciente, te lo agradecería. Y todos van a hacer la fórmula, todos lo que la puedan hacer. La constante que vamos a administrar es 0.3 y lo que yo quiero que me pongan en el chat es cuánto le vamos a administrar en bolo. ¿Cuántas ampolletas vamos a administrar en bolo a ese paciente? Tienen unos 2 minutos para hacerlo. ¿Cuántas ampolletas en bolo le pasamos al paciente de Cristel? No abusen de los 2 minutos. 1/3 se le pasaría en bolo, ¿verdad, doctora? Exactamente, muy bien. Ampolletas, no me van a, ahorita pueden escribir, claro que los cálculos, ¿verdad? Pero lo que yo quiero que me pongan son las ampolletas. Los que la mayoría puedan escribirlo, ¿verdad? Y si pueden poner algunos cómo llegaron a ese resultado, es un ejercicio muy sencillo que es lo que queremos que hagan. Nueve ampolletas, 8 ampolletas y media. Muy bien. ¿Cuánto les dio el déficit?
se puede redondear sin ningún problema. Muy bien. Se puede redondear sin ningún problema. En adultos generalmente no hay problema. Muy bien. A unos 150, 700, 7003, que quién sabe quién es, ya puso todo el desglose. Me parece súper bien. Me da mucho gusto. Es un ejercicio que hay que, siempre se los voy a recomendar. 7003-1501A. Sería bueno que ponga su nombre. Muy bien. Y perfectamente, ¿no? Ya vi todos los cálculos, los estoy revisando. Y me da mucho gusto que a la mayoría les haya quedado bien. No es de primera necesidad, creo que estamos conectados en esa parte, pero hay que saber utilizarlo. Hay que saber utilizarlo porque hay casos en los que hay que hacer. A veces viene la ampolleta con 50,000 equivalentes, perdón, el frasco, hay frascos con 50,000 equivalentes, pero vienen sabiendo ustedes el déficit, ya teniendo el déficit, pueden sacar, pues si es un frasco de 50,000 equivalentes, pues nada más lo calculan. Pero la más común presentación es la de ampolleta de 8.9. Puedes continuar, Cassandra. Y vi dos manos, ¿no? ¿Tendrán alguna duda? A ver, Cristel, te escucho. ¿Tienes dudas? ¿O no bajaste tu mano? Está lagueado mi Teams y no sé cómo bajar mi... La vuelves a tocar y vuelves y ya. Desaparece tu mano. La vuelves a tocar y listo, ya lo hiciste. A1, ese me encanta, 5017003, ya bajó su mano también. Muy bien, pongan su nombre y una carita, aunque sea con su foto. ¿Puedes continuar, Cassandra? Ok, gracias. Bueno, otro de los trastornos. Otro de los trastornos de ácido-base es la alcalosis metabólica. En esta, pues, se refiere al proceso mediante el cual se da una ganancia neta de bicarbonato o pérdida de ácidos o de hidrogeniones. Es decir, la pérdida de hidrogeniones puede deberse a vómitos, o sea, a pérdidas gastrointestinales o renales. Y, por ejemplo, y en la ganancia de neta de bicarbonato puede ser como tal una administración endógena. Se da mucho, al ser, por ejemplo, administramos bicarbonato exógeno a pacientes con insuficiencia renal, por ejemplo. Entonces, este trastorno es el que más se presenta en pacientes hospitalizados. Además de que pues, la pérdida de hidrogeniones por gastrointestinales puede deberse a vómitos, pero también puede deberse a succiones de nasogástrica, de sonda nasogástrica. Bueno, especifican te había leído que es sensible al suero e insensible al mismo. Y pues en general, es como nada más para los valores en la gaso de este trastorno serían, bueno, alcalosis, pues como tal, un aumento en el pH, o sea, mayor de 7.45. Y metabólica, bueno, como tal, alcalosis metabólica aumenta las concentraciones de bicarbonato y como tal, de la presión parcial de dióxido de carbono. Bueno, tiene muchas causas. Estas, de hecho, para corregirlo es como muy complicado porque a veces, aunque corrijamos el trastorno primario, como tiene muchos factores que pueden perpetuarla o agravarla, pues sí es un poco más complicado su tratamiento. Sin embargo, pues nada, digo, sus varios complicaciones, sus manifestaciones pueden ser dependiendo pues, de lo que está afectado, o sea, de lo que se ve afectado. En general así, desde rasgos, pues pueden presentar debilidad generalizada, mareos, mialgias, palpitaciones, parestesia y bueno, estos últimos de espasmos musculares y convulsiones que son los más frecuentes o los que más se presentan. Bueno, aquí, espérame un minuto, Cassandra. Aquí, bueno, ya está bien en la de las causas, porque de eso quería hablar precisamente.
No, está bien. Recordar que algunas de estas causas que ahorita nos va a decir Cassandra, supongo las principales, recordar que algunas pueden cursar con 2 trastornos, ¿verdad? A veces es el trastorno primario o inicial de algunos, por ejemplo, se me ocurre el vómito, que puede ser el primero, pero después de cierto tiempo puede el vómito causar una acidosis, una sepsis, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta que es generalmente, yo le digo vómito, por ejemplo, hiperemesis. La hiperemesis sí, al principio y sí, pero ya la hiperemesis que ya curse con una deshidratación marcada o una sepsis o una gastroenteritis, por decir algo, entonces ya no va a ser solo eso. Entonces el trastorno primario ya no sería una alcalosis, ya sería una acidosis. Y pues ahorita que mencione, Cassandra, ¿cuáles creen ustedes que sean, después que lo diga Cassandra, cuáles creen ustedes que sean de los trastornos? No es un trastorno ácido base común en urgencias, pero ¿cuál creen ustedes que en urgencias sería la causa más frecuente de alcalosis metabólica? Puedes hablar tú, Cassandra, y luego que me conteste, pueden ir alzando su mano los que sepan lo que estoy preguntando. ¿Cuál creen que sea la causa en urgencias? La causa más común. Perdón. Bueno, sí. Bueno, es que, bueno, es muy común lo de la sonda nasogástrica o de perdón, hiperemesis y eso. Entonces, por eso, hasta cierto punto, pensaba que era común en urgencias. Bueno, no sé aún, pero sí. Pues nada, aquí la verdad es que las causas son muchas y dependiendo de las causas como tal, como dijo la doctora, a veces desencadena otro problema, no sé si llamarlo así, que ya no solamente sería la alcalosis, sino también el trastorno secundario, ¿no?, que se generó a través de ella. Y pues como tal, pues como dije, aquí son los de origen gastrointestinal, vómitos, aspiración gástrica por medio de la sonda nasogástrica, los de origen renal, también el tratamiento de diuréticos, por eso pues mencioné que se daba mucho en pacientes hospitalizados. Otro, no sé, de acuerdo, aquí lo dividen de acuerdo al como cargas exógenas de bicarbonato, 2, contracción eficaz del volumen extracelular, 3, expansión del volumen extracelular, y 4, mutación e incremento de la función del conducto renal. Entonces, pues, no sé, es que es como a grandes rasgos mencionar cada una de las causas, es mucho, pero pues sí, es que esas como más comunes, y no sé si alguien quiera mencionar algo. Pero sí. Emanuel alzó su mano. Adelante, Emanuel. Sí, me imagino que igual, así como, bueno, así como complementando lo que dijo Cass, que por aspiración de sonda nasogástrica se puede ser causa de alcalosis metabólica, se me ocurre que también en los pacientes que están recuperándose de una cetoacidosis diabética que se le está administrando bicarbonato exógeno, puede ser también causa de una alcalosis metabólica en urgencias. No te vayas, Emanuel, no te vayas. Dime otra causa iatrógena pudiera ser, que no sea esa que acabas de mencionar. ¿Se te viene a la mente otra? Esto que acabas de mencionar puede ser, aunque es un poco complicado porque directamente, pues, el bicarbonato, pues, se supone que tienes un poco de control, pero puede ser definitivamente. ¿Habrá algo más común? A ver, Juan José. Como Ya vi tu mano. Perdón. Sí, creo que la administración de penicilinas, si no me equivoco, puede ser otra causa iatrógena. O sea, unas dosis altas. Excesiva, esas que ponen las mamás, ¿no? 10 penicilinas pudiera ser, aunque bueno, ya es menos común todavía, ¿no? Ya la administración de penicilinas. A ver, ¿quién más? Vi otra mano por allá. Juan José, todavía veo tu mano. Quiere Puede decir que ser todavía... el uso de hidróxido de aluminio. José, ¿yo no te oí o De te antiácidos fuiste? en pacientes con problemas renales. Ándale, ¿Me escuchan? como por ejemplo de Kiss, ahora sí, pero ¿lo puedes repetir? Okay.
Ayuda a ácidos en pacientes con problemas renales, hidróxido de aluminio o de magnesio. Perfecto, esa es una causa también, ¿verdad? Tomarlo, véanlo, ahora hay que tomarlo en cuenta. Diana. El uso de diuréticos o tiacídicos. Como por ejemplo, muy bien, Diana, efectivamente. ¿Alguna solución excesiva que nos emocionemos con ella que nos pueda producir este trastorno? Solución parenteral de uso común. José Disculpe. Manuel, El ring, el lactato, ¿por qué, José Manuel? porque al final el lactato termina convirtiéndose en bicarbonato, tenía entendido. Muy bien. Entonces, por ejemplo, moraleja, ¿en qué pacientes tendrías precaución de utilizarla? Porque dicen que el Ringel la podemos poner a todos los pacientes, ¿verdad? Todo el mundo dice, ay, pónsela. Sí, es muy noble, es balanceada, etcétera. Ya habrán hablado de ella. ¿En qué paciente tendrías un poco más de precaución de ponerla? Ya te fuiste, Emmanuel, José. Que tenga enfermedad renal. En pacientes con una enfermedad renal, en pacientes, por ejemplo, que tengan muchas pérdidas. Ejemplo, me viene a la mente, por ejemplo, aquellos que van con fístulas, las fístulas esas que de cirugía, ¿verdad? De entero, no sé qué, y esas fístulas que tienen muchas pérdidas, allá le ponen su bolsita y tienen muchas pérdidas. Allá, por ejemplo, hay que tener cuidado, ¿no? El manejo de soluciones, no olvidar que la solución de Harman, su base principal de la cual está formada es el lactato, ¿no? Entonces, en eso se va a convertir en bicarbonato y al final vamos a tener, podríamos producir una alcalosis diatrógena. Puedes continuar, Cassandra. Y bueno, el tratamiento, pues como como dije al principio, básicamente siempre es tratar la causa o el desencadenante del trastorno, que siempre es secundario, o sea, bueno, secundario algo. Y bueno, nada, que dependiendo mucho, como dije, a veces identificar la causa y tratarla no siempre resuelve el problema, porque hay ocasiones en el que el trastorno como tal perjudica, o sea, altera otros, como, no sé, otros valores, o sea, sí, que perjudican, que perpetúan el trastorno como tal. Entonces, pues siempre es importante identificar si hubo una depresión del volumen, del cloro o del potasio, ¿no? O sea, digo, desde identificar la causa por medio de la anamnesis, porque pues como mencionaron muchos, o sea, como mencionaron, uno de los más comunes pues es el tratamiento con diuréticos y también otro común son los gastrointestinales, los periodos gastrointestinales. Entonces, pues tener idea de la causa subyacente del trastorno nos podría orientar o ayudar a la hora del tratamiento. Y pues en cuanto si se da la depresión de volumen, si el trastorno se debe a eso, pues se puede administrar la solución saluna al punto 9. En caso de que se encuentre la depresión de volumen y a su vez el del cloro, se puede utilizar una disolución isotónica, pero en ese caso cuando coexistan los dos problemas. Y en cuando ya se haya normalizado el déficit del cloro, se puede utilizar o se puede estimar el déficit total a través de una fórmula, que es la que se encuentra arriba. Es la segunda, en donde el déficit de cloro pues, es igual a 0.2, o sea, es a 0.2, no sé, una media de, puede ser 0.3 o 0.4, por peso corporal, por kilo, o sea, por peso corporal, perdón, por el incremento de CO de cloro, que me recuerda mucho al déficit como tal que vimos hace rato, al del bicarbonato. Y también mencionar que aquí también una fórmula para valorar la compensación, que es la que está arriba. La primera, donde la presión parcial de dióxido de carbono es igual a 33 más 0.5, bueno, más 0.5 o 0.7, 0.6 a lo mejor,
por el bicarbonato del paciente, vean, el esperado. Y el valor pues sea más o menos 5, pues en ese rango tendremos si la compensación, pues si tiene o no compensación. Y en caso de que haya depresión de potasio, administrar cloruro de potasio. Pero pues igual dependiendo del déficit, o sea, no es como, sí, siempre hay que tener cuidado a la hora de administrar. Aquí pues nada más mencionarles que el bicarbonato esperado pues siempre pudiera ser igual a la baja, ¿verdad? Puede ser 22 o 24 del esperado. Allá para que hagan la fórmula de compensación. Les decía, este no es un trastorno que normalmente sea común en urgencias, pero mucho más común el de la acidosis metabólica, pero también deben saber que la compensación también la podemos venir de acuerdo a lo que nosotros tengamos del CO2 y también a lo que estamos esperando del bicarbonato. Puedes continuar, Cassandra. Bueno, el siguiente trastorno es la acidosis respiratoria. Bueno, yo así como metabólicos y luego respiratorios, pero no sé si hay algún problema con eso. Bueno. Para nada. La acidosis respiratoria, pues como dice el nombre de acidosis, quiere decir que el valor del pH es menor a 7.45, o sea, es disminuido, por así decirlo. Y los otros valores, en este caso la presión parcial de dióxido de carbono y el bicarbonato, se van a encontrar elevados. ¿Okay? ¿Por qué? Porque las causas de esto o de este trastorno normalmente son por algún problema de la ventilación alveolar. Entonces se da la hipoventilación. Puede ser algo agudo como una neumonía, o una crisis asmática que comprometa como tal la ventilación, o por ejemplo algo más crónico como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquitis, o sea, bueno, la bronquitis aguda sería como un agudo. Entonces, cualquiera de esas causas perjudica la ventilación y por consiguiente hace que se acumule el dióxido de carbono. Por eso quise mencionar que a pesar de que el pH se ha disminuido, pues la presión parcial de dióxido de carbono pasa aumentado. Y como tal, el bicarbonato al intentar compensar esto, ¿no? Como dije, pues desde la enfermedad pulmonar grave, fatiga de algunos músculos de la respiración o alteraciones, como ya dije, las enfermedades mencionadas. Se dividen en dos, crónica y aguda. En crónica, pues mayor a 24 horas, o sea, cuando el trastorno queda mayor a 24 horas. Y aguda menor a esta. Y pues nada más que también son rápidas, ¿no? Como pues, los ejemplos que puse. Y las manifestaciones que se pueden encontrar en él van a depender, obviamente, de la enfermedad primaria, de la intensidad y duración de la acidosis y de si hay o no hay hipoxemia. Pues los síntomas o las manifestaciones pues igual van a depender de si es aguda o de si es crónica. Entonces, normalmente en las agudas, pues se dan más como síntomas de hipoxemia. Sí. Entonces, por ejemplo, ansiedad, disnea, confusión, alucinaciones, que estos pueden llevar a coma. Porque pues hay una depresión de la actividad mental. Y las crónicas serían alteraciones del sueño, pérdida de la memoria, algunos neuromusculares como el temblor, contracciones meclónicas, entre otras. Y nada que mencionar que la compensación, bueno, es un tipo respiratorio, entonces la compensación es metabólica, o sea, renal. Y como dijo la doctora, pues esta respuesta va a tardar un poco más que si fuera al revés. Sí me expliqué. Pero bueno, en cuanto a la compensación, normalmente en una aguda, pues el bicarbonato va a aumentar 1.000 equivalente por cada 10 milímetros de mercurio, que se aumente en la presión parcial de dióxido de carbono, pero a partir de 40. O sea, es decir, si yo tengo una presión parcial de dióxido de carbono de 80, quiere decir que en la compensación aproximadamente serían 4.000 equivalentes.
porque pues de 40 a 80 pues son 40, y eso quiere decir que, y como dije, 1 por cada 10, estos son 4 equivalentes. No sé si me expliqué. Sí, pero yo pienso que si ya tuviera 80, ya se hubiera muerto Cassandra. Espero que no. Es un ejemplo. Ok. Es un ejemplo, pero... Y nada, la compensación crónica, pues es mayor, ¿no? Son 4 equivalentes por cada 10 milímetros de mercurio de la presión parcial de dióxido de carbono. Bueno, espero haberme explicado en esto sin haberlos confundido. Aquí, por ejemplo, espérame un momento. Exacto. Tengo una pregunta. No para ti, Cassandra. Por ejemplo, esta acidosis respiratoria es importante, pero ¿cuándo es importante tratarla? ¿Quién me dice? ¿Cuándo se les ocurre? O sea, sí, yo ya sé que tiene acidosis respiratoria. Ajá. ¿Y qué sigue? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que va a hacer que yo trate? ¿Y cómo lo trato? ¿Qué es lo que me va a animar? A ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues los síntomas del paciente, o sea, cómo se estén manifestando en él. ¿Cómo qué, Alberto? Tú dime. Porque, por ejemplo, si me llega alguien con pues, ansiedad, si nomás lo veo medio, no sé, nervioso, pues, no creo que lo vaya a intubar o algo así. No creo que lo vaya a tratar por acidosis respiratoria. Pero si me llega alguien temblando, convulsionando, con paro respiratorio, pues sí lo voy a tratar para acidosis respiratoria. O sea, por la gravedad del paciente me voy a guiar. Me parece muy bien, Alberto. O sea, te vas a guiar en los síntomas. Muy bien. Alberto, ¿cuánto crees que requiere un paciente para empezar a presentar síntomas? Aquí más que crees, a lo mejor sí eso lo pueden haber leído. ¿Cuánto crees tú que para que el paciente pueda tener estas alteraciones ya importantes, ya a partir de qué nivel, no sé si me explico, ya vamos a tener síntomas importantes en el paciente? ¿De qué nivel de CO2 ya vamos a tener algunos síntomas? ¿Alguien que me lo pueda decir? Ya vi una mano, espérenme, voy a ver de quién es. ¿Juan José? Sí. Y yo leí que a partir de los 70 milímetros de mercurio de PCO2 comienzan a aparecer síntomas como ansiedad, somnolencia y otros. Ok, ese está a un nivel un poco alto, ¿verdad? Es lo que le decía, aquí depende de algo un poco, o sea, está correcto, Juan José, pero por ejemplo, hay una pista que les pudiera ayudar para el nivel. ¿Alguien más pudiera tener otra idea para complementar esto? El nivel es correcto, ¿no? 70 definitivamente va a tener síntomas. Cindy, Karina. Yo había leído que a partir de 40 ya se van a empezar a manifestar de dióxido de carbono. Eso también está bien, Cindy. Entonces, ¿de qué crees que dependa? Tú tienes a tu perrito tomando clase como yo. Ay, sí, perdón. Entonces, ¿de qué crees que dependa? ¿Qué se te ocurre? Por ejemplo, lo que dijo Juan José es correcto también. ¿De qué crees que dependa? De qué tan rápido se está manifestando. Exacto, muy bien, Cindy, muy bien, Juan José, es cierto, de la instalación. Si la instalación es aguda, posiblemente yo con 50 ya tenga unos niveles y síntomas, tal vez no tan importantes, pero ya puedo empezar con a lo mejor algo como la confusión, que son los más comunes, ¿verdad? Los centrales, alucinaciones, etcétera. Y cuando el paciente es un paciente crónico, posiblemente, por ejemplo, una neumopatía crónica pudiera ser que tenga hasta un 60. Entonces, yo lo que les quiero llevar con esto es decirles que depende de la instalación. Si la instalación es aguda, yo posiblemente tenga con 50 o les decía 10 por arriba de lo normal, entre 50 y 55, ya los síntomas que me hagan pensar que el paciente requiere un tratamiento. Y el pacientes crónicos posiblemente no vea esos síntomas hasta que tengan los 60. Entonces, ¿de qué me apoyo? De eso, del CO2
y de los síntomas para tomar un tratamiento. Y la otra pregunta que yo les había hecho, ¿qué es lo que, además de los síntomas y el nivel del CO2, me hagan animar para dar un tratamiento en agudo? Obviamente, si ustedes me dicen síntomas, el CO2 es suficiente, está bien. ¿Qué pudiera yo tener además? Sobre todo ahorita, por ejemplo, con tanta enfermedad respiratoria y demás. ¿Emanuel? Posiblemente una saturación baja de 92. ¿Cómo le llamamos a eso, Emanuel? Que tuviera además de todo Hipoxemia. eso, Hipoxemia. insuficiencia respiratoria. Correcto, Emanuel. Muy bien. Exactamente. Entonces, si yo tengo un paciente con criterios de insuficiencia respiratoria, que vamos a ver después, que además tiene síntomas y que además mi CO2 me lo corrobora, entonces ya tengo todo lo que necesito para animarme, en concreto a dar un tratamiento, que es el tratamiento para acidosis respiratoria que ahorita vamos a ver, es muy exacto en algunos aspectos que ahorita les menciono, o sea, no hay mucho más que hacer. Es muy directo, hay que hacerlo, si nos animamos, pues hay que hacerlo bien, y ahorita lo vamos a ver, sobre todo cuando hablemos de insuficiencia respiratoria, tendríamos que decir, bueno, así fácilmente, ¿qué tipo de insuficiencia respiratoria cursa con acidosis respiratoria? Son 4 tipos. ¿Cuál es la que cursa con insuficiencia respiratoria? ¿Qué tipo de insuficiencia respiratoria cursa con acidosis respiratoria? ¿Qué tipo de insuficiencia respiratoria aguda cursa con acidosis respiratoria? Son 4 tipos. ¿Cuál es el tipo que cursa con acidosis respiratoria? ¿Alguien lo sabe? Si nadie lo sabe, puedes continuar, Cassandra. Tienen tarea para cuando hablemos de insuficiencia respiratoria aguda. Puedes continuar, Cassandra. Y bueno, el tratamiento, como bien dijeron mis compañeros, depende de su gravedad y de la rapidez de la aparición de los síntomas. Entonces, pues obviamente va a estar dividido entre los pacientes que presentan el agudo y los que lo presentan crónico. En general, como ya habíamos dicho, en los trastornos, pues siempre es tratar la causa subyacente o la causa desencadenante, ¿no? En caso de que el trastorno sea agudo, pues en ocasiones o casi siempre, sí, a menudo se utiliza o se requiere asistencia respiratoria, ya sea por intubación endoscopia o en ventilación, o sea, ventilación mecánica invasiva o no invasiva. Y pues en pacientes ya pues, que sean graves o algo así, podemos utilizar broncodilatadores, digo, depende de la causa primaria, ¿no? O sea, del desencadenante. Y en el caso de los pacientes crónicos, igual como tal, tratar la causa subyacente y medidas para mejorar su función pulmonar, porque pues son los pacientes que normalmente vienen por, o sea, que normalmente por enfermedad, o sea, por EPOC. Pues. Y sí, bueno, en los agudos, digo, si necesitan oxigenoterapia o algo así, pues sí tener mucha cautela a la hora de administrarlo. Y pues nada, que creo que sí buscaban mantener una saturación, o sea, no a los rangos como muy arriba, o sea, no, o sea, como entre 88 y 94, 92, o sea, porque pues supongo que pasa lo mismo que en el trastorno donde no busca que el déficit sea, o sea, que el déficit de, o sea, el bicarbonato sea el valor esperado, porque pues digo, de estar muy grave no puedes como que querer que esté leve o que ya no tenga el trastorno. Entonces, pues ir de poco a poco para ir mejorando y evitar pues como tal secuelas. No, sí, aquí nada más iba yo a mencionar que efectivamente el trastorno se trata cuando es en agudo generalmente. Generalmente la asistencia es ventilatoria, ya lo dijo Cassandra, que es invasiva o no invasiva, una asistencia ventilatoria. Y en el trastorno crónico, generalmente, si no hay ningún compromiso a nivel importante central, que no haya nada, sopor, estupor o algo así. Siempre que no haya nada de eso, porque si no siempre sería lo mismo, sería una crónica agudizada y sería el mismo tratamiento invasivo o no invasivo.
Solamente en las crónicas que tengan, sean retenedoras de CO2, pues allá tendríamos que enfocarnos a la causa, como una neumopatía, les decía, o sea, se pueden permitir saturaciones más bajas, se le puede permitir al paciente siempre tener 50, 55 sin problemas, entonces vigilarlo, todo eso, ¿no? Siempre que el paciente no presente síntomas de gravedad. El momento que el paciente tenga síntomas neurológicos de gravedad, automáticamente va a ser sí una crónica, pero agudizada, y el tratamiento siempre va a ser el mismo. El tratamiento no puede ser diferente porque como hay que manejar lo que es la frecuencia respiratoria, entonces solamente los ventiladores pueden manejar o regular, o sea, aunque uno le diga al paciente, respira más rápido, pues si ya está cansado y etcétera, no lo va a hacer. Entonces, la única manera de regularlo tiene que ser con un ventilador, por eso les decía que el tratamiento es muy simple, ¿no? Si ya tiene síntomas de gravedad, pues el tratamiento siempre es la asistencia ventilatoria. Adelante, Cassandra. Y el último trastorno es la calosis respiratoria. Pues normalmente se caracteriza por hiperventilación alveolar, ya sea por que hay una disminución en el dióxido en la presión parcial de dióxido de carbono, y esto ocasione que se estimule el centro respiratorio y por consiguiente aumente la frecuencia respiratoria, y como tal la ventilación alveolar. Esto, pues, como decía, disminuyó la presión de dióxido de carbono y también disminuye el bicarbonato, aumentando la relación entre el carbonato y la presión parcial de dióxido de carbono, y como tal, aumentando el pH. Sus efectos van a variar igual de acuerdo a su duración e intensidad, pero principalmente corresponden a los de la enfermedad subyacente, ya sea porque se dé de las causas sería hipoxemia, alguna tromboembolia, asma incluso, creo que también sepsis te podía generar, y algún trauma, algo rudo como un trauma craneoencefálico, entre otras. Entre los síntomas del síndrome de hiperventilación alveolar están las prestesias, el entumecimiento peribucal, dolor en la pared torácica, sensación de opresión, así lo refiere, mareos, y pues puede haber una incapacidad para respirar adecuadamente, y pues en algunas ocasiones se puede presentar la tetanía. No sé si alguno tenga alguna duda. Aquí pues no es un trastorno común, ¿verdad? Tampoco que lleve a urgencias pocas veces. ¿Cuál creen que ustedes que sería la causa más común en urgencias de llegada de este paciente? Además de la ansiedad, que seguro eso van a decir, de la ansiedad. Una causa del calosis respiratoria. Ángel, Guadalupe, Wicca. Puede ser, doctora. ¿Podría ser en pacientes embarazadas? ¿Qué tienen? No lo sé, Ángel. A ver, dime qué tiene la embarazada. Ángel, no te vayas. Una embarazada que tiene que... Podría tener la hiperventilación, ¿no? Porque pues a final de cuentas se tienden a sofocarse un poquito más que por los cambios hemodinámicos que ellas presentan. Tienes toda la razón, Ángel, y seguramente vas a ser ginecólogo, no se me vino a la mente, pero es correcto lo que acabas de decir. Incluso como ejercicio luego se los marcan, ¿verdad? Entonces es cierto. Cindy. Pensaba que podía ser sepsis o una ventilación mecánica, o sea que sea iatrógeno que ocasione la alcalosis respiratoria. Excelente, Cindy. Creo que son de las cosas más comunes, yo creo que ya las dijo las dos. La ansiedad sería la primera, pero casi pocas veces, hasta que no tienen sus dedos así todos, no sé si los han visto, alguien le ha pasado cuando están deprimidos y lloran mucho y hiperventilan, etcétera, como que se les intrincan los dedos, bueno, pero pocas veces llegan pacientes a urgencias por eso, afortunadamente. La causa más común hospitalaria sería la iatrógena, en primer lugar, en mi opinión,
sería por la ventilación mecánica, y en los trastornos como la sepsis, es el primer síntoma. Antes de presentar lo que es la lesión pulmonar, que ya no es alcalosis respiratoria, el primer trastorno sí es la alcalosis respiratoria por la compensación, que lo vamos a abordar en sepsis. Entonces, el primer trastorno en sepsis a nivel respiratorio sería la alcalosis por la compensación que da la hiperventilación. Posteriormente, sobre todo en casos de neumonía, etcétera, el trastorno ácido base pues siempre va a ser metabólico, ¿no? Pero inicialmente a nivel respiratorio podemos tener alcalosis respiratoria y es muy cierto. Y lo que dijo Ángel también. ¿Qué más queda, Cassandra? Pues el tratamiento y la imagen. Bueno, no se lo voy a decir, pero todavía. Buen tratamiento como tal, como en todo trastorno ácido base, pues es identificar y corregir el trastorno primario. Nada más que, pues sí, también descartar causas de hiperventilación que pueden ser potencialmente mortales antes de diagnosticar ansiedad, porque pues sí, como dice la doctora, todo no iba a decir ansiedad. Y bueno, el Harrison decía que el tratamiento de la ansiedad se puede hacer soplando la bolsa de papel. O sea, pero el Cincinnati sí dice que evitemos el uso porque por el riesgo de producir hipoxia. Entonces, sí creo que ya no se utiliza como tal la bolsa de papel. Y efectivamente. Pues, ahora una pregunta. No sé si en las cosas más comunes de alcalosis podría ser el LBC. No te oí, perdón, no oí el trauma craneoencefálico, ¿eso dijiste? No, el EBC. El EBC a nivel neurológico central, sí puede ser, claro, aunque a nivel central yo me iría como primera causa las acidosis respiratorias, porque a nivel central se va generando lo que es el CO2. De hecho, cuando vemos, por ejemplo, de coma, vamos a hablar de los sustratos y vamos a retomar la cantidad de CO2 del cerebro. Entonces, sí, yo pensaría que a nivel central sería más común las acidosis. Y tiene que ver con lo que ya mencionamos, ¿no? Los tipos de insuficiencia respiratoria que pueden generar y que se vuelven generalmente retenedoras de CO2, porque a nivel central está el trastorno. Entonces, me iría un poquito más hacia la acidosis respiratoria. ¿De acuerdo? Sí, ok, gracias. Y bueno, ya para terminar, el normograma del equilibrio acido-básico, donde pues se muestran. Está muy práctico. Un poco difícil, pero práctico. Pues es que ya cuando lo analizas, sí está dinámico, está cool. Entonces, no sé, en la parte por izquierda ejemplo, pues, representa el bicarbonato. Espérame, ¿sabes qué podemos hacer? ¿Tienes tu curso? ¿Puedes mover tu cursor, Cassandra? No, perdón. Cassandra agarró y terminó la clase. Bueno, Cassandra. No, perdón. Ahorita. Bueno, la idea era que para que ponga el cursor, quería el ejemplo que dio Cindy. O sea, ponlo allá y para que se entienda muy bien. Por ejemplo, hagan todos el ejercicio. Creo que el pH del paciente era 7, el bicarbonato era 5, si no me equivoco. ¿Cuánto sería el CO2 esperado para ese paciente? Que dio Cindy. Mientras lo hacen todos. El pH era 7, y el bicarbonato era 5. ¿Cuánto sería el CO2 esperado para ese paciente? Pónganlo en el chat, por favor. Todos los que lo hagan, pónganme cuánto sería el CO2 esperado. La
con la fórmula del CO2 esperado para acidosis metabólica. Hola. ¿Ya terminaste? ¿Sí me expliqué? ¿Cuánto sería el CO2 esperado? Nadie ha hecho la fórmula. ¿O ya se les olvidó? Alguien que me ¿Cuál era el conteste. bicarbonato que dijo, doctora? La de, ¿se acuerdan cuando la tienes aquí para que la vean todos? En donde la tienes, Emanuel lo tiene. No, A ¿cuál ver, es el Emanuel. bicarbonato que dijo para la paciente? Ah, él tenía 5, ¿no? O 4. ¿Cuánto era? 5 o 4. Era algo así. Era la que habíamos puesto. Bueno, lo dejamos en 5 si quieren. Y ponme la fórmula primero, por favor, Manuel. Regresa a la fórmula para que todos tengan a la mano la fórmula. La puso Cassandra en acidosis metabólica, que es lo que estamos haciendo. Aquí está. Ah, no. Es la de Winter, doctora. Sí, Ah, ok. aquí está. Este es el CO2 esperado. 1.5 por, en este caso 5, que es lo que tiene el paciente, más 8, más menos 2. 15.5 más menos 2, o sea, como 17. Ángel puso 20, allá también, muy bien, ya ven, ya está más fácil, ya todos nos estamos empezando a conectar perfectamente. Es la única manera de que nos comunicamos hoy en día. Ok, súper bien. Entonces, ahora sí, ponnos, por favor, Emanuel, el nomograma. Y ahora sí, haz el ejercicio. Cassandra, por favor. Para el paciente que habíamos mencionado. ¿Cuánto tenía de pH? Puedes mover tu cursor y Emanuel, tú le dices y lo va a ir buscando Emanuel. Emanuel, ¿puedes mover el cursor? No se ve. No lo veo. Y de verdad me da mucho gusto, con que sea la misma respuesta. Ya vi la misma respuesta muchas veces. Lo importante es que todos o la gran mayoría lo hayan comprendido, todo lo que hacemos. Los ejercicios, el bicarbonato, todo. Y aunque tengan la misma respuesta, lo importante es que todos hayan llegado a la misma conclusión. Bueno, supongo que no se puede mover el cursor. Adelante, Cassandra. Imagina tu dedo en dónde. Cassandra. Cassandra. A mí ya se fue. No solo se fue su presentación, se fue ella. Pero me oyen. Sí, Sí, se doctora. escucha. Yo sí, pero muy recortada. ¿A mí o a Cassandra? A las dos. ¿En serio? Sí. Ok. Yo lo Sí, bien. pero creo que es mi internet, doctora. Ah, bueno. Qué bueno. Bueno, Emanuel, no pudiste mover el cursor, ¿estoy bien? No, doctora, creo que no. No Muy sé bien. Yo estoy tratando de moverlo. Bueno, ¿me No, escuchan? ok. Bueno, Sí, Cassandra. Ya eres Cassandra, ya volviste. Perdón. Sí, es que me sacó, entonces me trabó, perdón. Bueno, pongan todos tu cursor en dónde. ¿En dónde? ¿Cuánto tenía el pH, Cassandra? Tú pon tu cursor aunque nadie lo vea. O tú, Emanuel, ponlo aunque nadie lo vea. Todos pongan su cursor en su pantalla. Busquen. ¿Qué pH tenía el paciente? 7.25. No. 7. No, 7, ándale. 7.1. 7. Le podemos dar 7.1 para que sea.
7.1, si quieren, para que sea más fácil. Abajo está el pH 7.1. Abajo está el pH, entonces ahí está en 7. Yo ya puse mi cursor allá. Yo ya puse mi cursor allá. ¿Cuánto tenía de bicarbonato, Cassandra? 4. Muy bien. Entonces, con la relación a la izquierda, de 0 a 4, y lo junto. Y ya de ahí, sigo la ¿Qué curva. trastorno primario tiene? ¿Ok? ¿Sigo la curva? ¿Qué trastorno primario? Acidosis metabólica. Acidosis metabólica. Muy bien. ¿Cuánto sería mi CO2 esperado? Sigan la curva. 15 a 20. Exacto. ¿Cuánto tenía el paciente? 15. Bueno, no dijimos, nunca dijimos cuánto tenía el paciente, pero vamos a suponer que debía tener 15 para que hablemos de la compensación. ¿Sí quedó claro cómo se usa ese nomograma? O sea, yo busco el pH 7.1, busco mi bicarbonato, que es mi trastorno primario, 4. Sigo la curva y llego a donde dice acidosis metabólica. Y sigo la curva y voy hacia mi CO2 esperado, que allá a un ladito lo dice. El CO2 está ya abajito. Por abajo dice 10, dice CO2. Todo es CO2. Llegan a 40 y luego sigue 50, 60, 70, 80, 90, 100. Es puro CO2 ese. Entonces, eso va hablando de mi trastorno primario. Entonces, mi compensación la debo tener en 15, que es con lo que ustedes hicieron con la fórmula de Winter. Pero sin la fórmula de Winter, los debió llevar hacia el mismo. Y eso es lo importante. No sé si alguien tenga alguna duda de cómo utilizar el nomograma. Es súper útil para ver cuánto sería lo esperado y cuánto en dónde va a estar mi trastorno primario. Es solo seguir la flechita y la curva, obviamente. ¿Alguna duda del nomograma? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Quiero interpretar como un no. ¿Era tu última diapositiva? ¿No? Muchas gracias, Nani. Sí. Ok. Sí, básicamente Bueno, sí. Básicamente, ¿cómo? ¿Hay otra? No, sí. No hay. Bueno, yo la tengo como la última. Creo que estoy bien. Muchas gracias, Cassandra. Gracias por la presentación. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Habla ahora, calle para siempre. Quiero interpretar como no. Bueno, pues si no, nos escuchamos el próximo miércoles. Conmigo, la clase de cetoacidosis. Mañana el doctor Giovanni, la clase de quemaduras. Y nos escuchamos el próximo miércoles, si Dios quiere, a la misma hora, en el canal de cetoacidosis. Y que pasen buenas noches, que pasen buenas noches. Gracias. Gracias a usted, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Buenas tardes.